Cordial saludo, estimados participantes del curso. Estamos desarrollando este video con el fin de explicar algunas de las normas APA séptima edición. Bueno, hemos hecho algunas consultas. Se ha consultado la guía de normas APA séptima edición aquí en normasapa.org. También la BIMED ha enviado un instructivo que agradecemos por haberlo desarrollado. Aquí vemos los compiladores que empieza por Marta Rubí Castellanos y termina por Suárez Escobar. Es una guía muy útil donde va a haber mucho más de lo que se explica en este video. Y también se consultó la guía javeriana, el Centro de Escritura Javeriana de Cali, que también tiene un documento publicado y de allí se recopiló y se desarrolló el siguiente video. Bueno, este video es un resumen de las principales normas APA, séptima edición. Hasta el momento no existe, pues digamos, una guía oficial en APA, en español, con las actualizaciones de la séptima edición en inglés. Entonces, lo recomendado es siempre estar consultando la fuente del manual de publicaciones en apastyle.apa.org. Pues aquí las normas APA en español, séptima edición, pues incluyendo esta guía, se trata de sugerencias basadas en las informaciones de inglés actualizadas. Así que siempre estén consultando para la Universidad Nacional. Vamos a solicitar lo siguiente, pero para otras universidades pues puede ser un poco distinto. Entonces vamos a ver cuáles son las principales actualizaciones de séptima edición. Aquí vemos lo que incluía en tipo y tamaño de fuente la sexta edición. Veía Time New Roman de 12 puntos. Ahora en la séptima edición se acepta una variedad de fuentes que ya las vamos a explicar. Márgenes sigue igual, digamos que una pulgada en todos los lados. En la parte de portada, pues no tenía excepciones para un trabajo del estudiante. Y en la séptima edición sí tiene lo que es el running head, que sería como un encabezado corto. También se solicita negrilla en el título y una línea adicional de doble espacio antes del nombre del autor. Y pues aquí hay instrucciones para la afiliación, o sea, para ver si alguna universidad o dos universidades colaboran en el desarrollo del trabajo. El encabezado se requiere las palabras titulillo en esta parte. Aquí se omite el titulillo y se usa solo el título abreviado en todas las páginas. Aquí dice que en la longitud del título es limitado a 12 palabras y lo recomendado aquí también sería 12 palabras, pero no es una obligación. También hablamos de los cambios en la URL que permiten la ruptura del manual del URL antes de la mayoría de los signos de puntuación. Y aquí pues solicita no insertar esos saltos de línea manualmente del DOI o URL largos. Entonces aquí los quiebra, digamos, aplicadas al programa de procesamiento de datos. También hablamos sobre títulos y subtítulos. Entonces aquí vemos que distingue entre títulos mayúsculas y minúsculas, nivel 1 y 2. Y aquí los nuevos formatos de subtítulos para los niveles 3, 4 y 5. Entonces describe el uso de subtítulos dentro de la introducción y todos los niveles de títulos son como capitalización de títulos. También en esta parte nos habla nuevamente de otro cambio en lo que es la URL y el DOI para la parte de artículos científicos. Y la aplicación, digamos, de estos URLs, digamos, hacia el procesamiento de textos que son aceptables. Todo esto se va a explicar. Citas secundarias, entonces aquí vemos que incluye la fecha de la fuente primaria, si se conoce en la cita de la fuente secundaria. Bueno, otros de los cambios son los siguientes. Cuando son varios autores, el et al, pues aquí en la sexta edición, pues decía que se usaba con primera cita si había 6 o más usuarios. En esta nueva, use el et al en todas las citas de un trabajo con 3 o más autores, siempre que no haya ambigüedad con respecto a la fuente, o sea que de pronto tengan el mismo apellido. El número de autores a incluir en la lista de referencia, pues entonces en la sexta edición hasta 7 autores incluidos y en esta incluye apellidos en la séptima edición e iniciales de hasta 20 autores, inclusive para el 21 o más, pues de estos autores inserta una elipsis
pero sin la y el nombre del autor final. También en la parte de referencias de Wikipedia se incluía una fecha de recuperación, ahora dice que no, porque existe la posibilidad de agregar la URL archivada. En la parte de ciudad de la editorial de un libro se incluía, ahora en esta séptima edición dice que ciudad o país es la editorial, es omitida en la parte de la referencia. Bueno, también les voy a dejar un blog en la descripción del video que es interesante sobre escritura de textos académicos que había realizado hace unos años en la parte de sexta edición, donde hay muchas cosas, si ustedes quieren profundizar, que no han cambiado, que les puede servir. Pero este video solo se va a hablar de séptima edición. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de estilos. Entonces, en la parte de estilos, aquí vemos que el papel sigue siendo tamaño carta con márgenes de 2.54 centímetros o 1 pulgada por cada lado. Aquí vemos que el tipo de letra es Times New Roman, tamaño 12 lo recomendado. En esta séptima edición hay otros que se añadieron que son permitidos: Calibri, Arial, Lucida, Sun, Unicode y Georgia, entre otros. Bueno, entonces aquí se habla de unos que son sin serifas y otros con serifas. Nosotros solicitamos trabajar con sin serifas, ¿sí? Y voy a explicar qué significa eso de serifas. Para la UNAD se recomienda para los trabajos en cualquiera de las asignaturas, materias o trabajos de grado, lo que es el Times New Roman, Calibri y Arial. Entonces aquí tenemos una letra y esa letra puede tener serif o sin serif. Y ese serif son estas terminaciones que tiene cada letra. Lo que pasa es que si ustedes lo desarrollan con serif y lo guardan en un documento PDF o en un documento Word y lo van a enviar en algunos sistemas operativos, pues tiene el problema de que cuando lo abra le salga, no lo lea este tipo de letra. Entonces por eso se recomienda trabajarlo sin esos serif, o sea, así plano. Y pues hay unas excepciones. Esas excepciones se colocan ahora en lo que son figuras, si se va a citar, digamos, o se va a colocar un código fuente, en lenguajes de programación y en notas al pie de página. Bueno, el tamaño habíamos dicho que es 12 puntos. El interlineado va a ser un espaciado de 2.0, digamos, y sin espacio entre párrafos. Todo el trabajo va a doble espacio, pero las citas de más de 40 palabras se pueden dejar a espacios de 1.5. El alineado, pues aquí vemos que es izquierdo sin justificar. Se usa sangría en la primera línea de 1.27 centímetros. Entonces, no utilizar la barra espaciadora. Eso se calibra en el documento de Word. Entonces, cada título de primer nivel da comienzo a una nueva página. Y los títulos no se enumeran, se siguen en el formato que se indica a continuación. Entonces, recuerden que aquí he puesto como un ejemplo de portada. Vamos a hablar de lo que es esta parte de los elementos de portada. Entonces, el título que está aquí arriba debe resumir la idea principal, ¿sí?, del documento. Debe ser simple, sencillo, ¿sí? Que sea claro, conciso, en el caso de que uno lo esté leyendo y pues uno tenga, digamos, ya una idea principal de lo que se trata el trabajo. ¿Qué debe evitar en el título de esas tesis o de trabajos? Pues los títulos son normalmente indexados, o sea, por esas bases de datos, y no debe utilizar ciertas palabras que, digamos, lo confundan, ¿sí? Entonces, en ese caso, digamos, palabras como método, como, digamos, resultados, esas cosas no se deben ahí colocar en esos títulos. ¿Cuál es el tamaño recomendado de ese título? Pues en séptima edición se recomienda también 12 palabras. No es obligatorio, se puede dejar 13 o 14, pero la idea es que la dejen de 12. Se debe escribir en mayúsculas y minúsculas centrado entre los márgenes izquierdo y derecho. O sea, aquí tiene que ir centrado.
Pues el título debe ir en negrilla y en minúscula para el caso de la UNAT, ¿sí? Y se maneja la mayúscula en inicial de cada palabra. El tamaño, recuerden que es 2.54 alrededor. Bueno, en esta parte también de esa portada, pues debe ir lo que es el nombre del autor. Para ello se debe dejar el primer nombre, las iniciales del nombre intermedio y los apellidos y dejarlo completo, ¿sí? En esa parte. Entonces, hay un ejemplo aquí donde dice que determinar si, por ejemplo, se llama Pablo M. Soto y que más abajo lo nombre que como Pablo PM Soto, esto no se debe colocar. O si no, digamos que hay ambigüedad, ahí se puede confundir. Se sugiere también omitir todos los títulos que no diga que es doctor, profesor, PhD, todo eso se omite en esta séptima edición. Bueno, también tenemos en esta parte lo que se llama afiliación institucional. Entonces, identifica el lugar donde se encontraba el autor o los autores. En este caso, ustedes cuando estén desarrollando el trabajo, cuándo se realizó esa investigación y por lo general, pues en qué universidad, ¿sí? O qué universidades contribuyeron. Si son varias, pues entonces aquí les dejo un cuadro donde un autor sin afiliación se debe citar así, con dos autores y una afiliación, tres autores y una afiliación, dos autores y dos afiliaciones, y así sucesivamente para que ustedes tengan en cuenta. Entonces, para el caso de la universidad, se pide el nombre de la universidad, la escuela y pues si la ingeniería o lo que esté trabajando, el curso, la fecha y pues la ciudad. Dedicatoria, pues esta página es opcional, entonces en esta parte debe ir centrada y aquí dejamos un ejemplo si ustedes quieren dejar en el documento dedicatoria. El ejemplo dice, el presente trabajo está dedicado principalmente a Dios, enseguida a todas las personas que han sido partícipes de este proceso y bla, 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 bla. Van continuar, digamos, van complementando pues esa dedicatoria. Es como un ejemplo, no tiene que ir así. Recuerden que todo esto es una guía y unas recomendaciones basadas en esas normas APA. Aquí vemos que también tenemos una página de agradecimiento, debe ir centrado. Esto también es opcional. Y aquí debe tener una sangría al iniciar y ya empezar a colocar lo que son las normas APA de párrafo y todo. Para que ustedes paren el video, lo estamos grabando de la mejor calidad para que ustedes lo lean, lo pausen y ustedes van, digamos que, ir organizando su documento con el fin de poder avanzar porque pues voy a tratar de, en este video, dejarlo lo mejor posible. Bueno, también tiene un resumen. En este resumen pues tiene una sangría, 5 espacios en la primera línea de cada párrafo. Recuerde que no utilizar el tabulador, pues ustedes más o menos revisan lo que se dijo anteriormente de esa instancia. Y aquí debe tener entre 150 a 250 caracteres. Esta información también debe ir centrada y dejamos un ejemplo de cómo sería ese resumen. Importante siempre que se coloque en ese resumen alguna cita. Ya vamos a hablar sobre esas citas. Las palabras claves o keywords, pues digamos que describen y capturan los aspectos más importantes de la investigación o de su trabajo. Entonces debe incluir de 3 a 5 palabras, frases, acrónimos como palabras claves. Entonces téngalo muy presente en esa parte. El formato de palabras claves será el siguiente. Entonces lo pueden colocar aquí con Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida de 10 puntos, Times New Roman de 12 puntos y Georgia de 11 puntos. Y palabras claves que abordan elementos, tiene que tener esos elementos donde ustedes están haciendo su trabajo, como el tema de investigación, la población, método, aplicación de resultados. Esto se utiliza para cuando se va a trabajar estos documentos en las bibliotecas para poder encontrar un documento referenciado del tema que uno esté buscando. También tiene un abstract. Este abstract, digamos que es un resumen en inglés. En este caso, también tiene una sangría, va centrado. Y el abstract es un título de primer nivel que debe estar centrado en negrilla. Digamos que la información debe ser muy clara, precisa, para que el lector identifique con facilidad sobre el tema que se está desarrollando en el trabajo. Entonces debe tener entre 150 y 250 caracteres.
Por ejemplo, dice, this paper mostly students, teacher and subject relate and in English education. How essential recurse, motivation and discipline. Bueno, esa parte es importante colocarla. Entonces aquí hay unas características de un buen resumen, que sea preciso, no evaluativo, coherente, que sea conciso, pues use 13 palabras específicas, ¿sí? Al momento de hacerlo. Limite las palabras, 250 máximo. Aquí vemos un documento donde está la tabla de contenido. Esto puede variar dependiendo, pues, qué es lo que se vaya a hacer. Pero, pues, aquí vamos dejando esa estructura. Y es jerárquica y la idea es que cuando yo le dé clic a uno de estos enlaces me lleve a la página. No es escrito, pues se debe colocar ahí desde Word y tratar de trabajar este tipo de títulos y este tipo de niveles. Bueno, en la parte de introducción debe ir centrado y en negrilla y pues también tener aquí la sangría y los espacios, no va a justificar. Entonces, después de la introducción va la justificación, los objetivos, que también debe estar en negrilla, minúscula y centrado, el objetivo general, que pues obviamente voy a recomendar lo que es la taxonomía de Bloom, donde utilizamos verbos en infinitivo, digamos, debe tener ese inicio, debe tener pues la población, hacia dónde, qué, el para qué. Bueno, esto es como una estructura también de ese título y de ese objetivo. Sí, el objetivo tiene que basarse en el título que está haciendo allá. Y los objetivos específicos serían como las actividades que van a generar el desarrollo de ese objetivo. Se recomiendan 3 objetivos específicos o 4 máximo. Bueno, el contenido del trabajo, pues aquí vemos que título 1 debe haber solo un salto de línea entre párrafo. Este salto de línea se puede hacer presionando la tecla Enter. ¿Sí? En el título 2 usa los subtítulos consistentes, revisando constantemente el espaciado, mayúscula y puntuación. En el título 3, el uso de los estilos es de ayuda a la hora de generar una tabla de contenidos. Y en el título 4, acá puede ir otra idea del documento. Bueno, recuerden que vamos ahora a hablar de figuras y tablas. En este caso de las figuras y tablas es importante lo siguiente. Las tablas y figuras, junto con el contexto, deben ser puestas en la misma página donde son mencionados por primera vez en el texto. Entonces las tablas y figuras grandes deben ser agregadas en una página separada. Y por ejemplo, aquí como están viendo, la tabla 1 es más grande que media página y por lo tanto fue agregada en una página para sí misma. Entonces la página antes de la figura debe ser una página llena de texto, a menos de que digamos que esté en el capítulo final. Esto implica incluso si un párrafo debe ser dividido en varias páginas. Entonces, mire lo importante de estas tablas, cómo va aquí la numeración, la explicación y pues la tabla no lleva esas líneas verticales y la nota, pues sí lo va a explicar. Y aquí hay unas definiciones de los títulos para que ustedes tengan en cuenta ahí y usen el video y las van leyendo y así mismo apliquen estas normas. Bueno, aquí vamos a ver cómo se hace esa tabla. Entonces, como les explicaba, tiene aquí un número de tabla, está en negrita. Si es la tabla 1, después va el título de la tabla. El título debe ser breve, descriptivo en cursiva. Después viene un encabezado, como lo están viendo acá, si es la columna 1, la columna 2. Todo esto se les llama cuerpo y no tiene, digamos, las líneas verticales, solo horizontales. Esto lo explico porque siempre que me colocan tablas, copian de Excel el cuadro y lo pegan y por eso les he estado bajando puntos en sus actividades, ya que no están revisando lo que son las normas APA. Entonces, nota, acá hay una nota importante, se hace una descripción del contenido de la tabla en cuestión de lo que se esté exponiendo dentro de esta. Entonces, aquí está la nota de la tabla, que se está exponiendo como algo explicativo. Y pues debe tener en cuenta lo siguiente, que las figuras
si tiene alguna, pueden estar blancas y negras o a color. Y así como se muestra en esta figura, la podemos dejar así. Bueno, en la parte de citación, recuerden que hay tipos de citas. Entonces hay textuales, contextuales, citas de citas, otras citas, y entonces de eso vamos a tratar de hacer un ejemplo. No las voy a leer todas, sino voy a ir avanzando, ustedes van a ir pausando el video, pero la idea de todo esto es que no se hable mucho, sino que más bien se explique con ejemplos. Entonces, de los tipos de citas, recuerde que vamos a empezar a hablar sobre los tipos de referencias que hay. Si hay referencias de libros, entonces de autor, de autores, de autor corporativo, anónimo, artículos, de revistas, de otras referencias como folletos, entrevistas, manuscritos. Como están viendo aquí en el mapa, si hay documentos oficiales de leyes, decretos, resoluciones, si ustedes van a citar tesis completa o de resumen o un abstract, si es de medios audiovisuales, ahorita vamos a incluir lo que son el podcast, el YouTube, el Instagram, cómo se cita de redes sociales, videos, bueno, todo lo que viene aquí en la parte audiovisual y periódicos, anónimos, editoriales, libros, bueno, etcétera. También de bases de datos científicas y especializadas. Cuando ustedes buscan en la universidad, pues en las bases de datos de Scopus, de SAP, de Cielo, bueno, todo lo que ustedes han estado verificando en referencias bibliográficas. Para ello, recuerden que la conclusión debe ser la siguiente. En negrilla, minúscula y centrado. Todos los trabajos académicos deben contener una o más conclusiones. En esta parte de la citación, tenemos un ejemplo acá. Entonces, las citas se presentan en dos formatos, según normas APA, que son parentéticas y narrativas. Entonces, puede ser una cita contextual directa o, si es un parafraseo, puede ser una cita indirecta. Entonces, aquí hay un ejemplo de lo que es citas directas o textuales. Las presentaciones de las citas directas pueden ser cortas, conformadas hasta 40 palabras, y en bloques siendo estas mayores a las 40 palabras de la cita. Entonces, la cita corta debe ser de menos 40 palabras, ¿sí? Y se colocan entre comillas si son, como están viendo acá. Vamos a ver si es parentética. Entonces, aquí vemos un ejemplo. Esta cita digamos, los datos como el autor, como están viendo ustedes aquí, y la fecha que aparecen dentro del paréntesis, ¿sí? Eso se llama cita parentética, separado por una coma, aquí. Siempre que lo vean así, es una cita parentética. Una cita narrativa es como este ejemplo que están viendo. Esta cita, el autor es insertado en el texto y la fecha aparece con un paréntesis después del autor. Entonces aquí vemos la fecha y después digamos, del autor. Entonces aquí está para Hunsel y ahí se escribe todo esto y al final pues la fecha. Conclusiones, entonces en esta parte de conclusiones y citas también vemos la cita en bloque o mayor de 40 palabras. Aquí tenemos un ejemplo de esa cita, así debe quedar. Y este tipo de cita tiene un formato de presentación en el que se inserta una sangría a toda la cita de 1.25, como está aquí, y se maneja el doble espacio. Si hay párrafos dentro de la cita, se agrega otra sangría de 1.25, ¿sí? No se agrega espacios adicionales ni antes ni después de la cita, como están viendo ahí el ejemplo. Aquí tenemos una cita indirecta o parafraseo. El parafraseo expresa en sus propias palabras la idea de quién se cita, ¿sí? Entonces usted dice, no es según tal, ¿sí? Sino coloca aquí parafraseo corto, menor de 40 palabras, y lo va a citar así. Bueno, parentética, pues en esta cita los datos como el autor y la fecha aparecen dentro de un paréntesis. Aquí vemos el ejemplo separado por una coma, como lo explicaba ahorita, y la narrativa lo mismo. Digamos que es importante porque son de estas las más utilizadas. La que siempre que uno le dice cite, que es diferente a la bibliografía. Muchos de ustedes confunden la cita con la bibliografía. La cita es donde ustedes deben apoyarse en un autor para decir algo. No que ustedes den un ejemplo o un resumen, un escrito y diga, me parece que yo creo que tal vez que no, sino que ustedes decir, según el Ministerio de las TICs, 2015 ha incrementado la conectividad en Colombia, ta, 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 ta. Eso es una cita
¿sí? Y es como apoyar en fuentes oficiales lo que yo quiero decir, no es que yo me lo invente o lo que yo crea. Entonces, aquí vemos el número de autores a incluir en las citas dentro del texto. Entonces, aquí vemos una tabla donde al momento de incluir el autor de la cita dentro del texto, encontramos que en algunas ocasiones hay más de un autor. Entonces, si hay un autor, aquí está la cita parentética y está la cita narrativa. Si son dos autores, tres autores, aquí pueden ustedes ver la tabla cómo se cita. En esta parte de las comunicaciones personales, pues vemos aquí que hay citas narrativas y hay un ejemplo y una cita parentética. Entonces, de estos, digamos, comunicaciones provienen de textos, de mensajes, de chat. ¿Cómo voy a citar un correo electrónico o algo digamos, que sean conferencias, discursos que me parece interesante que son válidas, ¿no? Para esto es importante tener en cuenta algunos criterios para citar estos autores. Bueno, en esta parte vemos cómo se hace una cita sin sangría y una cita con sangría francesa, ¿sí? Pues la diferencia entre estas dos y las bibliografías es que las referencias apoyan la construcción de una idea y sirven de argumento y por lo tanto han sido usadas para dar peso y fuerza a las ideas expuestas. Entonces, aquí vemos que va el autor, el año de publicación, título editorial y en el caso de publicaciones electrónicas o en línea, el enlace y ubicación de este. Bueno, aquí también vemos cuando ustedes van a citar un libro impreso. Entonces, aquí vemos el ejemplo de cómo se cita. Primer apellido, iniciales del nombre, año de publicación, ¿sí? Título del libro en cursiva, editorial del libro, y pues obviamente si son más de 20 autores, solo se colocan 20 y el resto se omite. Si por ejemplo la autoría es individual o grupal o combinada, pues en este caso vemos aquí el ejemplo. Entonces, si la publicación combina autores individuales con grupales, los últimos se escriben en el apartado, los miembros de, ¿sí? En cuanto a los autores corporativos abreviados, puede disponerse de la cita intratextual, más no es la lista de referencias. Entonces aquí vemos apellido, como ven aquí, iniciales de nombre, los miembros del nombre de los autores grupales, está el año de edición, también tenemos aquí el título en cursiva y lo último la editorial. Bueno, en esta parte de la cita del libro con editor, entonces aquí vemos que un ejemplo, donde en este caso de tener editor, en vez de un autor, se incluye entre paréntesis el ED. Entonces va el apellido, el ED, el año de publicación y título de cursiva y la editorial. Tenemos también cuando vayan a citar capítulo de libro, entonces aquí tenemos el ejemplo, cuando el libro es de, pues digamos, con editor y cada capítulo es de un autor, se referencia al capítulo, como están viendo aquí en el ejemplo. Entonces, apellidos iniciales, después año de publicación, después viene el título en cursiva y pues las iniciales del editor del libro y el apellido, bueno, LD. También vemos el título del libro y la página, ¿sí? Y el editorial al final. Bueno, en esta parte, si es un ebook, o sea, un libro electrónico, entonces vamos a citarlo de esta forma. Pues ya no se incluye digamos que en esta séptima edición, las URL, las palabras recuperado de, se escribe el nombre del sitio web y la página en cursiva, como están viendo acá. Y pues tampoco se menciona el tipo de libro electrónico, si es PDF o si, bueno, es otro. Entonces, importante tener esto en cuenta porque ustedes utilizan muchos ebook. Libro con DOI, entonces aquí vamos a ver el ejemplo. Y esta etiqueta DOI no es necesaria, tienen el mismo formato de la URL como estábamos mirando. Y pues va el apellido, aquí va el año de publicación, título en cursiva y el DOI, que de donde lo sacó. En esta parte también vamos a citar lo que es un OBI, que es un objeto virtual de información, o un NOVA, que es un objeto virtual de aprendizaje. Entonces aquí vemos el ejemplo donde vemos lo que es apellidos iniciales de los nombres, año de publicación, el título en cursiva, el nombre del sitio web y enlace del recurso, también de donde lo saca.
El audiolibro también se puede citar. En este caso, vamos aquí el ejemplo, apellido, año de publicación, pues aquí está el nombre en cursiva, está por ejemplo también, si es un audiolibro, entre paréntesis cuadrados, y después el nombre del sitio web y pues digamos que el enlace de la web del audiolibro. Como ven ustedes en este video, en esta presentación, estamos dando ese ejemplos. Ustedes pueden ir parando. Yo estoy hablando rápido con el fin de poder abarcar lo más que se pueda y tampoco de hacer el video tan extenso. Entonces aquí podemos citar lo que son diccionarios, tesauros o enciclopedias y ya vemos un ejemplo de cómo se va a citar una enciclopedia o digamos que otro ejemplo de otra enciclopedia. Entonces vemos el autor corporativo o editor, año de publicación, título en cursiva y enlace web del documento, así sencillo como está ahí. En artículos científicos está, por ejemplo, el artículo Condoy. Tenemos aquí, pues digamos, dos notas, ¿sí? Que deben ustedes leer y el ejemplo de cómo se debe citar. Entonces, dependiendo de estas notas. Importante porque ustedes están revisando muchos artículos científicos y eso es lo que queremos que ustedes hagan para cada trabajo. Bueno, para ello yo tengo un blog donde dice publicaciones científicas, entonces en esta parte les voy a dejar el enlace en la descripción del video también, o aquí está el enlace, con el fin ustedes pueden ampliar esta parte. En esta parte, cuando vayan a citar un artículo en línea, entonces vamos a dejar el ejemplo. Aquí está el apellido del autor, está iniciales de los nombres y está el año de publicación, título del artículo, nombre de la revista, el volumen, ¿sí? Y pues ahí está, digamos, el número también, la página también y la URL. Aquí está, así se cita. También pues lleva esta sangría francesa. Bueno, el artículo impreso también lo vamos a citar de la siguiente forma. Entonces aquí vemos el ejemplo, apellidos del autor, iniciales del nombre, el año de publicación, título del artículo y pues aquí está también en cursiva, está por ejemplo el volumen 24 y la página. Cuando vayan a citar artículos de revista, o sea, magazine, en este caso vemos el ejemplo, apellido del autor, nombres, fecha de publicación, aquí está el título, el nombre de la revista, también está, pues digamos, en cursiva el nombre de la revista, la página y pues digamos si es un artículo. En línea, por ejemplo, vemos aquí si es un artículo que está en línea, pues vemos el apellido, iniciales, fecha, pues aquí está, digamos, lo que es el título del artículo, el nombre de la revista en cursiva y el enlace. Entonces aquí hay una nota que nos dice que se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal, se incluye el día. Bueno, en esta parte si vamos a citar algo de un periódico, entonces tenemos el ejemplo y aquí vemos como la organización parecía que les estoy diciendo. Cuando el artículo no tiene o identifica un autor, se escribe primero el nombre del artículo, seguido de la fecha de publicación, luego va el nombre del periódico, la página que se encuentra en el artículo, de esa forma. Aquí tenemos si la noticia es online, entonces aquí vemos la forma como se debe citar. Mire que casi todo es muy parecido, siempre lleva el apellido, los nombres, la fecha, el título del artículo, cambia una que otra forma de una u otra. Informe de agencia gubernamental u otra organización. En este caso, si es un informe, pues va el apellido del autor, iniciales del nombre, como están viendo aquí. Después viene el año de publicación, título todo en cursiva, enlace de otra consulta si la tiene. Comunicado de prensa, pues en esta parte vamos a ver el ejemplo. Después del título se coloca entre corchetes comunicado de prensa, que es importante si ustedes lo van a sacar. Y como ven aquí, lleva el año corporativo, año de publicación, el día, el mes, el título en cursiva. También vemos lo que dice el comunicado de prensa y el enlace.
Entonces ya se sabe que es un comunicado de prensa. Bueno, la que es ponencia, aquí vamos a ver el ejemplo. Luego del autor se describe el año, mes, día de publicación, se describe el título y luego entre corchetes la palabra ponencia. Aquí esto es lo que sabemos si es ponencia. Luego el nombre del evento, pues dónde se realizó y pues el enlace. Si es una tesis, entonces en esta parte vamos a citar esa tesis. Entonces, ojo con la parte de la actualización, si es un tipo de, de grado no publicado, si es publicado. Pues aquí vemos las fuentes no publicadas, entonces un ejemplo. Por ejemplo, en esta parte vemos si el manuscrito está en el poder del autor, el estado del manuscrito es un manuscrito no publicado y si el manuscrito está, digamos, en preparación editorial, digamos que no haya sido publicado. Si es un software, entonces aquí vemos el ejemplo de cómo se debe hacer. Las referencias de software luego del título se incluyen en la versión de este paréntesis y luego entre corchete la palabra software. Ahí es lo que nos va a decir si estamos citando un software. Y pues obviamente aquí viene el apellido, digamos, del autor, inicial del nombre, el año de publicación, el título en cursiva y pues aquí viene la palabra, la versión y la palabra software y pues el enlace del fabricante, el fabricante y el enlace. Aplicaciones móviles también, entonces en esta parte, si las referencias de aplicaciones móviles luego del título se incluye una versión de este entre paréntesis, como dice aplicación móvil, como lo vemos aquí. Nombre del grupo, año de publicación, título en cursiva, versión, aplicación móvil y lo que es el fabricante y el enlace. Entonces, en este caso, de que sea un dispositivo móvil, en el título se describe el nombre del dispositivo, seguido del número del modelo, entre paréntesis y entre corchete la palabra dispositivo. Aquí vemos si es una película, entonces el apellido, director, vamos a ver el ejemplo, tenemos el año de la película, entre paréntesis película y compañía productora. Bueno, episodio de una serie, aquí vemos esta parte, lo podemos citar así, pues digamos que se especifica entre paréntesis si es el escritor o director del episodio. Y luego el título entre paréntesis, la temporada, si lo tiene, y el número de episodio. Episodio serio aquí se le escribe entre corchetes cuadrados, episodio de serie de televisión. Con eso ya sabemos que es un episodio. Y después de eso va el apellido del director, inicia del nombre del director y las iniciales y el año que salió. ¿Sí? El episodio, si tiene día o mes, el título del episodio, la temporada, bueno, así como se describe aquí en este ejemplo. Si es un video de YouTube, en este caso vamos a ver el ejemplo, que sería persona o grupo que subió el video, año de publicación, como están viendo acá, título del video, cursiva, vemos entre paréntesis cuadrados que diga video y pues el enlace del video. Obras de arte también podemos citar, donde diga apellido del artista, en este caso está el ejemplo, año de creación de la obra, título de la obra en cursiva y descripción. Mapas, aquí vemos en mapas, otro ejemplo, el nombre del grupo, año de publicación, título del mapa en cursiva y pues digamos compañía editorial y el enlace del mapa. Diapositivas también podemos citar, entonces aquí vemos el ejemplo donde está el apellido del autor, inicial del nombre, año de creación del mes, título de presentación en cursiva, donde diga aquí presentación de diapositivas en paréntesis cuadrado, editor y el enlace de la presentación. Bueno, episodio de podcast también, como ahorita están muy de moda los podcasts, podemos utilizarlo así, apellido del presentador, inicial del nombre, presentador entre paréntesis aquí, año del episodio, título del episodio, aquí sí ya no lleva cursiva, el nombre del episodio del podcast, el editor y el enlace pues del podcast o del episodio. Si tiene el número de episodio, se debe incluir entre paréntesis después del título.
También una canción, entonces esa canción, aquí tenemos un ejemplo, cantante, año en que se grabó, título de la canción, cursiva, entre paréntesis cuadrados, canción, y aquí va el nombre del álbum y la compañía productora. Después, una fotografía también la podemos hacer de este siguiente: apellido del fotógrafo, iniciales del nombre, año, título de la fotografía, eh, digamos que esta sí va en cursiva, nombre de la colección y ubicación. Imagen sin atribución. En esta parte, pues aquí toca mirar lo que son los Creative Commons y las licencias, y vemos un ejemplo. Por ejemplo, si encontramos un animal, los participantes asignados a la condición de mascotas lindas vieron esta imagen de un gato rayado. Entonces, para eso, pues si es de Pixabay o de algunas, digamos, imágenes que provienen de alguna licencia, pues yo les recomiendo que visiten este blog de las licencias Creative Commons. Les voy a dejar en la descripción del video también el enlace. Aquí podemos ver, por ejemplo, la estructura de estas licencias y los 4 conceptos, y también, pues, digamos, los modelos y las 3 capas que tiene. Aquí yo lo explico. En esta parte, publicaciones de redes sociales, pues entonces vemos cómo se va a publicar, digamos, si no tiene actualización, o digamos que si es alguna tweets o pops, ¿sí? O algo concreto. Y también tenemos si es una página o perfil. Entonces aquí vemos el ejemplo de cómo se debe citar si tienes una página o perfil. Bueno, medios en línea, noticias similares también se deben citar de la siguiente forma: apellido, autor, inicial del nombre, nombre del grupo, fecha de publicación, título, sitio de enlace web. Y si es de Wikipedia, también lo podemos hacer. Entonces, en esta parte se escribe la entrada de la búsqueda y luego la fecha que se escribe en Wikipedia, entre comillas, y pues entrada de, digamos, la fecha de consulta y el enlace web. Bueno, las leyes también las podemos publicar así. Entonces, oficiales, digamos que son leyes, decretos, actos, oficios y otros documentos gubernamentales se deben citar de esta forma. Bueno, resoluciones de esta forma, sentencias de esta forma. Importante que le tomen el pantallazo o paren el video para que ustedes puedan citar este tipo de referencias legales. Y las referencias bibliográficas, pues recuerden que se deben organizar alfabéticamente. Las referencias no se etiquetan con letras, números o viñetas. Aquí vemos un ejemplo. Y se debe utilizar sangría francesa, ¿sí? En esta 7ª edición. Entonces, recuerden que para poder citar en los trabajos, ustedes pueden buscar, por ejemplo, en Google Académico. Vamos a esta parte donde dice Google Académico, después buscamos un tema, ejemplo, telemática. Aquí donde están las comillas, aparece, le doy clic y me va a abrir esta ventana. Y ya me entrega la norma NAPA, pero hay que mirar si está actualizado y si no, compararlo con lo que se explicó aquí para un libro o un documento, una fuente electrónica. También en la parte de Word, cuando ustedes abren Word, van a referencias, aquí donde dice insertar cita, le van a dar en norma APA, buscan el tipo de referencia acá, si es un libro o sección, llenan todos los datos y le dan a aceptar, y esto le ayuda también a dejar en norma APA. Bueno, este video es una guía, como les dije, está basado en los documentos que ha desarrollado la BIMEP. La idea es que ustedes desarrollen sus trabajos basados en este video, y pues si quieren profundizar sobre todas estas normas o empezar a practicar sobre estas normas, pues está el video y están los documentos oficiales en la página de normasapa.org. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les sirva mucho para el desarrollo de sus trabajos.